tardes, mi nombre es Lionel Rosso, soy estudiante de Licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana. Mi exposición va a hablar acerca de la importancia de la ecología. Entonces, los seres vivos tienen una manera de vivir y esto depende de su estructura del ambiente, en el cual intervienen factores físicos y biológicos, y esto es el estudio principal de la ecología. La función principal de la ecología es la interacción de los diferentes seres vivos con un ambiente físico, es decir, con un hábitat específico. Así, podemos decir que la ecología comprende 4 niveles estructurales orgánicos, que son la ciencia, individuos, poblaciones y ecosistemas. La ecología como ciencia determina los diferentes factores que permiten la evolución y la permanencia de una especie, partiendo de la relación por el espacio, alimento y reproducción, y a su vez permite conocer las relaciones de los seres humanos en el ambiente, con las distintas prácticas en donde estas forman un factor importante en la preservación o destrucción por factores contaminantes. Entre estos factores contaminantes podemos encontrar la tala de bosques, los detergentes arrojados a los ríos o los insecticidas como tal. Así, para comprender la implicación de los ecosistemas en el ambiente, partimos de conocer los diferentes niveles con los cuales cuenta la ecología. A estos niveles los denominamos niveles tróficos, los cuales comprenden la forma en que tienen los animales y plantas para adquirir su alimentación, los cuales se estructuran en diferentes niveles tróficos, los cuales están divididos por plantas, herbívoros, carnívoros descomponedores y heterótrofos. Las plantas como coproductores primarios, las plantas son denominadas productores primarios, puesto que sus principales nutrientes son basados en los minerales y en la adquisición por medio de la fotosíntesis a través de luz solar. Luego encontramos los herbívoros. Los herbívoros son denominados como consumidores primarios, puesto que se alimentan de estas plantas. Estas plantas generan los debidos nutrientes a estos animales. Entonces, luego encontramos dentro de los niveles tróficos encontramos los carnívoros. Los carnívoros son denominados consumidores secundarios, puesto que se alimentan de estos primeros animales, de los herbívoros como tal. Asimismo, podemos decir que la muerte genera otro tipo de consumidores, llamados descomponedores. Dentro de los descomponedores podemos encontrar los hongos, los gusanos, las bacterias, y estos determinan un factor muy importante dentro del ciclo de la nutrición, puesto que son la base primordial de los niveles tróficos, puesto que estos permiten los componentes necesarios para que la tierra recupere sus nutrientes. Así podemos encontrar las diferentes cadenas alimentarias, las cuales están compuestas por redes entrelazadas que permiten la transferencia de energía por medio de interacciones que contribuyen a que la existencia de poblaciones de presas y de depredadores. Este ciclo que mencioné anteriormente genera una cadena denominada niveles tróficos, lo que ya había mencionado anteriormente, y así podemos ver cómo esta cadena de nutrición surge de los depredadores y presas. Redes tróficas y alimentarias. Las redes tróficas se ven reflejadas en cuanto representan eslabones que mantienen a las especies compuestas de conductores formados por filamentos que se convierten en electrones, y estos componentes son átomos que contribuyen en elementos orientados en varias direcciones. Es así que podemos ver que la hierba alimenta a la oveja, el conejo y al ratón, y los cuales estos dos últimos pueden ser presas de un águila o una serpiente, y la oveja no tiene al lobo como único depredador, está el lince, pero si el lobo no consigue la oveja, cazará al conejo. Otro ejemplo que podemos ver claro es, por ejemplo, en la sabana africana. La sabana africana tiene bastante hierba, la cual es consumida por los antílopes. Estos, a su vez, los antílopes son consumidores primarios, puesto que se alimentan de las plantas. Encontramos a los leones, los cuales se alimentan de estos antílopes, que son consumidores secundarios. A su vez, tenemos los restos de estos antílopes son devorados por los chacales, y lo que queda de ellos es devorado ya por los gusanos o por las bacterias como tal, como viene el ciclo completo. Y al final de la cadena, entonces podemos encontrar cómo el león y el chacal también va a venir a ser devorado al final por estas mismas bacterias u hongos. Como lo mencioné anteriormente, por tanto, el nivel más importante es el de las bacterias, puesto que este genera
aceleran nuevamente el ciclo regenerativo para la tierra y vuelven nuevamente los nutrientes a la tierra para que las plantas vuelvan a ser productoras nuevamente de nutrientes o de energía. Así a esta parte, a estos nutrientes de los niveles tróficos los podemos denominar biomas, los cuales son la base primordial de los niveles tróficos, ya que los productores de cadenas se generan rápidamente, generan nuevamente recursos o nutrientes para regenerar nuevamente la tierra. El flujo de energía. El flujo de energía en los ecosistemas proceden de la luz solar por medio de la fotosíntesis, en los productores autótrofos y a través de tejidos de los herbívoros, como consumidores primarios, y de los carnívoros como consumidores secundarios. Determina el peso total y el número de biomas de los organismos en cada nivel. Ya había explicado que los biomas es el nivel de productividad que tiene estos niveles tróficos. De los ecosistemas. Este flujo de energía disminuye notablemente en cada paso sucesivamente de nutrición por pérdida de calor en cada transformación de la energía, lo cual a su vez disminuye los biomas en cada escalón. Así podemos decir que la fotosíntesis permite la generación de energía, los cuales circulan a través de diferentes consumidores hasta llegar al último nivel trófico. Al existir esta cadena, iniciamos nuevamente, las plantas alimentan a los herbívoros a los carnívoros y así sucesivamente. Durante este proceso se transmite un porcentaje de energía a los diferentes animales, es decir, las plantas transmiten un 10% de energía a los herbívoros y estos a la vez transmiten un 10% de energía a los carnívoros, y el resto de la energía queda acumulada como elementos que permiten el movimiento y otras cosas. Pero a medida que va subiendo durante la pirámide, estos niveles de energía se van perdiendo. Por tanto, no existen más de 4 o 5 niveles superiores a estos niveles de energía o niveles tróficos. Biomasa de energía. La biomasa es la cantidad de energía de materia viviente en un momento dado, área determinado en diferentes niveles tróficos, los cuales pueden expresarse en carbonos o calorías. Cuando la biomasa aumenta se le denomina producción, lo que ya había mencionado anteriormente. La energía se ve reflejada en los niveles tróficos en cuanto a los productores gastan energía para respirar y cada consumidor gasta energía para obtener alimentos metabolizados y manteniendo actividades vitales. Así podemos ver, por ejemplo, entre la biomasa y la energía como lo explica la pirámide. Entonces tenemos en la parte inferior de la pirámide, encontramos por ejemplo los productores y organismos fotosintéticos como las plantas, algas, protistas, cyanobacterias, etc. Capturan la luz y se convierten en nutrientes, lo que podemos denominar biomas o productores primarios. Siguiendo la pirámide encontramos los consumidores primarios carnívoros que se alimentan de los productores. Estos se alimentan de los productores como de las plantas. Después en la pirámide encontramos los consumidores secundarios, carnívoros que se alimentan de los herbívoros. Y así sucesivamente en el último rango de la pirámide encontramos los consumidores terciarios, los cuales son carnívoros que se alimentan de otros carnívoros. Y de últimas podemos encontrar ya las bacterias y los hongos como tal, los descomponedores. Aquí podemos ver en la figura también cómo el sol hace parte principal de los diferentes factores que se necesitan para la producción. Entonces el sol permite los nutrientes necesarios para que el ecosistema funcione adecuadamente. ¿Qué es un ecosistema? Los ecosistemas refieren a la unidad que indica partes vivientes o inertes. Los ecosistemas pueden ser tan grandes como los océanos o un bosque, o pequeños como acuarios, pero tienen que ser estables con un recambio de materia que sigue un camino circular. ¿Qué quiere decir? Deben tener un círculo en el cual la materia o la energía tengan un cambio y vuelvan nuevamente a los nutrientes propios del suelo. Características de los ecosistemas. Los ecosistemas son un conjunto de organismos vivos y muertos, los cuales tienen capacidad de dividirse, producir, consumir y desintegrar la materia. Es así que existen organismos productores, como ya lo había explicado anteriormente, que son las plantas pequeñas, fitoplancton o plantas mayores, que ya son los árboles y demás cosas que podemos encontrar. Como ya lo había explicado anteriormente, el ciclo de los niveles tróficos. También encontramos los ecosistemas consumidores, los cuales se clasifican en orden, así que encontramos primarios, que ingieren plantas y son denominados heterótrofos, insectos y sus larvas, crustáceos y peces, secundarios, carnívoros, y los terciarios, descomponedores, bacterias y hongos. Así los componentes como el agua forman parte fundamental de los ecosistemas, ya que este permite la vida y es un recurso reciclable, puesto que
a partir el agua cae por la lluvia, nuevamente los vapores, la tierra al calentarse vuelve a absorber el aire o la atmósfera, vuelve a absorber el agua, volviendo nuevamente a la tierra, lo que permite que los animales, este sea uno de los factores primarios de alimentación o de consumo para la supervivencia. La productividad de los ecosistemas. Son características propias de las poblaciones, las cuales definen el funcionamiento de los ecosistemas, en donde las especies generan un factor de aprovechamiento económico. Entonces, como podemos ver, encontramos las plantas, las cuales absorben agua y sol, y estas producen tejidos vegetales. Estos tejidos vegetales son absorbidos por aquellos animales herbívoros o consumidores primarios, los cuales desarrollan compuestos orgánicos que permiten unas estructuras corporales para que nuevamente vuelva a la biomasa nuevamente a la producción de la tierra por parte de las bacterias. Anteriormente había hablado acerca del carbono. También es importante tener en cuenta que existe a su vez unos ciclos denominados ciclos de carbono, el cual se basa en el dióxido de carbono, CO2, los cuales durante la fotosíntesis los productores crean el carbono dentro de sus componentes, dentro de sus tejidos vegetales, y estos a su vez son consumidos por los animales. Los animales eliminan este carbono a través de la respiración, lo que se denomina dióxido de carbono. Existen otro tipo de dióxido de carbono, los cuales son los carbonos fósiles. Estos carbonos fósiles los podemos encontrar en el petróleo. Estos productos son, al ser elaborados, son los que producen contaminación y afectan como tal, están generando el efecto de invernadero en nuestro planeta. También existe otro componente importante dentro de los ecosistemas, el cual es el nitrógeno. El nitrógeno como tal hace parte es absorbido por los océanos y por las plantas y permiten la productividad de los diferentes ecosistemas. Pero en la actualidad se está haciendo una modificación de esto de nitrógeno, agregándole nitrógeno y fósforo a fertilizantes, haciendo que se generen mayores cantidades de productividad, pero al final lo que termina haciendo estos productos es que terminan contaminando la tierra y volviendo los ecosistemas ácidos y poco productivos. Continuando con esto, vamos a hablar acerca del hábitat y nicho ecológico. El hábitat comprende la relación que tienen los organismos que hacen parte de su ecosistema en un lugar físico donde viven. Así podemos decir que es la superficie a la cual pertenece una especie. Esta puede estar determinada, puede ser tierra, aire o agua o suelo. El nicho refiere más bien a las adaptaciones estructurales de los organismos de acuerdo a las respuestas fisiológicas y de su conducta. Por tanto, hace referencia al papel que cumplen los organismos dentro de un ecosistema, los cuales pueden estar sujetas a adaptaciones físicas, químicas, o bióticas. Así, varios consumidores pueden habitar un solo nicho. Estos consumidores pueden estar determinados, por ejemplo, los renacuajos, los cuales se alimentan de plantas, y estos a su vez al crecer se convierten en ranas que se alimentan de otros insectos, y a la vez el nicho puede estar habitado por otros animales como tortugas o otro tipo de especies. Las relaciones intraespecíficas consisten en la relación que forman los animales, es decir, sociedades en las cuales se agrupan varios animales con el fin de mejorar las estrategias de caza y de supervivencia. Así, podemos decir que son relaciones indirectas que tienen los animales con otros, son las relaciones directas que tienen los animales de la misma especie, puesto que estos hacen estas relaciones con el fin de mejorar su supervivencia y con factores de cooperación. Dentro de estos factores podemos encontrar también la competencia, pues como podemos ver ejemplos de los zorros eliminando los coyotes desplazando a los zorros, y estos a su vez desplazados por los lobos con tal de conseguir el alimento o el lugar donde estos viven. También hay sociedades de colaboración, en las cuales podemos encontrar a las hormigas, las abejas, a los pingüinos que se colaboran con la crianza de los huevos. Existen otras relaciones que son las relaciones interespecíficas. Estas constituyen aquellas relaciones que se forman solo por el alimento, con el fin de que surgen relaciones parasitarias o de simbiosis.
las cuales dan importancia en las relaciones que establecen muchas veces los flujos de energía dentro de las redes tróficas y por tanto contribuyen a la estructuración de un ecosistema. Así podemos relacionar, se puede decir que son relaciones indirectas que tienen los animales con otros, de otra especie. Así, por ejemplo, surgen factores como la depredación, en la cual un carnívoro caza a otra especie, en el cual utiliza factores de depredación. En este caso podemos hacer una comparación con la araña, la cual utiliza su telaraña para capturar moscas. Pero a su vez, las presas muchas veces generan factores que permiten mejorar su supervivencia. Entonces, como lo son, por ejemplo, estrategias defensivas, como podemos ver, por ejemplo, el camuflaje en los camaleones, el veneno en algunos anfibios y espinas en algunas plantas y animales como tal. También existe otra relación que se denomina comensalismo, donde una especie aprovecha a otra sin ocasionarle ningún daño para generarse a sí misma alimento y protección, como podemos ver el ejemplo de las ballenas y de los parcieles, los cuales estos últimos viven detrás de las ballenas con el fin de conseguir alimento y tener una protección por parte de estas. Hay otra la cual se le denomina relación de mutualismo, la cual las dos especies se benefician. En este caso podemos ver la relación entre el ganado y algunas aves, las cuales las aves les quitan los parásitos al ganado y estas aves a la vez se alimentan de estos. Pero existe otra relación en la cual no tiene nada que ver con ayudar a la otra especie. Estas se denominan parásitas. En estos podemos encontrar hongos, pulgas, gusanos intestinales, los cuales de alguna forma atacan al huésped, pero no prestan ningún beneficio a este, sino que solamente por lo contrario lo perjudican. Continuando así, podemos hablar de las comunidades bióticas. Entonces son un conjunto de poblaciones que viven en un hábitat o zona definida que puede ser amplia o reducida. Las interacciones de diversos tipos de organismos conservan la estructura y la función de la comunidad y brindan la base para la regulación de la ecología y la sucesión de la misma. Así podemos ver que las comunidades bióticas se caracterizan porque son aquellas comunidades en las cuales los organismos viven de forma armónica dentro de un ecosistema. Entonces podemos encontrar, por ejemplo, en los bosques, los árboles como los pinos y los alces y los robles brindan protección y alimento a algunos animales, como lo son los simios, y a otras especies. El hombre y el ecosistema. El hombre es el final de toda la cadena alimenticia como tal, puesto que este es la cúspide final del ecosistema. En él terminan todos los pequeños, ya que el hombre como tal consume los diferentes animales de las diferentes cadenas tróficas, consume tanto vegetales como puede consumir animales los cuales han consumido otros animales vegetarianos. Es importante tener en cuenta que el hombre cumple un papel fundamental dentro del ecosistema, puesto que el hombre con su capacidad de razonar tiene la obligación de mejorar los ecosistemas, evitando las contaminaciones y evitar que haya desastres. Pero en la actualidad el hombre tala los bosques y solamente el 21% de los bosques está sano. Las aguas contaminadas, esto hace que exista erosión y que por tanto las plantas no tengan la capacidad de absorber el dióxido de carbono, contaminando la atmósfera y haciendo que el calentamiento global sea mucho más grande. Por tanto, el hombre es el papel fundamental para